¿De verdad están pensando en los españoles, están pensando en los asturianos, están pensando en los avilesinos o en los obetenses o en los gijoneses, o están pensando en una burbuja que nadie entiende y que lo único que sirve es para financiarse con dinero público? ¿Qué es en lo que están? Entonces, yo os digo que o damos un paso al frente o nos rebelamos contra este sin Dios y nos sacrificamos, porque muchos de los que estáis aquí estáis sacrificándoos, colaborando con este proyecto, poniendo vuestra cara en unas listas municipales en pueblos en los cuales muy probablemente os tachen por presentaros en esas candidaturas, os estáis atreviendo a disentir en un mundo del consenso, y ese sacrificio tiene muchísimo valor porque si vosotros no hacéis ese sacrificio, probablemente esta señora que está escuchándonos aquí va a tener que acabar cerrando su tienda. Porque tanta gente trabajadora que estaba en Asturias, que se ganaba el pan con el sudor de su frente, va a tener que emigrar o vivir de unas pagas que le van a esclavizar a ese Partido Socialista que no ha hecho más que arruinarnos en 40 años y que tenemos que pelear para echarles de sus poltronas y poner de una vez por todas a un gobierno que, por favor, piense en los asturianos.